Hola a todos, buenos días a otro nuevo vídeo que voy a hacer para demostraros un poquito cómo se usa básicamente 3D Studio Max. Para los que no habéis utilizado nunca el programa y tengáis dudas de cómo empezar con él, ya sea orientado para la impresión 3D, ya sea orientado para el tema de vídeo o cualquier cosa. Bueno, pues una vez arrancado 3D Studio Max, nos encontramos con una pantalla de bienvenida que podemos clicar aquí para no volver a verla nunca más, o la podemos dejar si queremos pues tener acceso a los tutoriales y cosas o antiguos proyectos recientes que se hayan abierto, que tenemos unas cuantas opciones más. De acuerdo, yo lo voy a quitar y voy a cerrar. Voy a empezar con un nuevo proyecto que ya tenemos aquí abierto. En el caso de que tengamos un proyecto, hayamos cambiado alguna cosa, es muy útil que sepáis que aquí a la izquierda en el icono tenéis un botoncito que pone reset, que os resetea todo el archivo, todo el proyecto para que empiece con todas las vistas otra vez frescas, por si tenéis algún problema con las vistas, con alguna de las 4 vistas que tenemos por defecto. Dais a reset, le decís que sí y os resetea todo el panorama. Todo lo que tengáis lo elimina y todas las vistas, los movimientos de cámara que hayáis hecho, pues los elimina y tal. Bueno, pues vamos a empezar creando un objeto. Un objeto que vamos a empezar por una caja. Y las tenemos aquí. Aquí tenemos la geometría, las formas, luces, cámaras, ayudantes, espacio, transformadores de espacio, algo así, y sistemas. Entonces vamos a seleccionar geometría si no estaba seleccionado, y en esta zona está crear, modificar, jerarquía, movimiento, display y utilidades. Pues tiene que estar en crear una geometría. En las primitivas tenemos más posibilidades, como las extendidas, pero vamos a empezar con las primitivas estándar, que ya está seleccionada por defecto también, y vamos a clicar sobre caja, box. Entonces aquí al clicar nos aparece, nos cambia el icono de una flecha como una especie de cruceta. Con esa cruceta vamos a clicar sobre el visor que queramos con el botón derecho para seleccionar la visión que vamos a editar sobre ese campo. Bueno, pues yo voy a ir a la zona superior, voy a ir aquí al centro, voy a clicar con el botón izquierdo y arrastro para hacer una especie de cuadrado, y luego cuando suelto se queda que puedo subir hacia arriba o hacia abajo para generar una extrusión en ese cuadrado y hacer una caja. Entonces me vengo otra vez a perspectiva, clico con el botón derecho para tener la visión, doy hacia atrás con el ratón y ya puedo moverme. Aquí tenemos una herramienta que se llama Orbit Sub Object. Le clicamos ahí y veis que cambia esto. Bueno, pues si damos en el centro de este círculo y giramos, va a mover el objeto desde donde hayamos clicado, lo girará, pero si lo cogemos alrededor, lo que va a hacer es girar en el eje, digamos, desde la visión que tenemos, pero girando en círculos hacia alrededor. O sea, tiene dos maneras de visualizar en la perspectiva. Con esto, si pinchamos el scroll que tenemos en el ratón hacia abajo, nos deja arrastrar, nos sale una manita y nos deja arrastrar. Si no lo tenemos configurado o no tenemos scroll del ratón, podemos utilizar la mano que está aquí, la mano derecha, y hacer la misma operación. Bueno, pues ya tenemos generado un cubo ahí y vamos a aplicarle un material. En este caso vamos a ir aquí a la parte de arriba, que tenemos un icono que pone editor de materiales. Le damos al editor de materiales y nos van a salir una caja con unos materiales ya por defecto, y
vamos a clicar sobre el primero, que ya está clicado por defecto, pero le vamos a clicar y vamos a ir a donde pone estándar y vamos a coger un material, por ejemplo, Ray Trace, que es unos materiales que luego quedan más chulos a la hora de renderizar. Bueno, pues en la difusa, aquí, en esta parte que nos ha abierto aquí, le voy a poner un color. Voy a seleccionar un color entre el rojo y el rosa. Vale. Y ahora voy a subir un poco el nivel especular hasta casi 100 y el brillo hasta casi 70 o 70, por ahí. Y nos va a quedar un material así como brillante, como tipo plástico. Bueno, pues esto se lo voy a aplicar al objeto, bien arrastrándolo hacia el objeto, o bien seleccionando el objeto que queramos en esta parte de asignar el material a la selección. También eso lo haría. Si le damos a control Z y vemos que el objeto está seleccionado, le doy aquí y aplica el color. Bueno, pues ya he aplicado este material a este objeto y ahora simplemente tendríamos este objeto en un fondo negro, porque si renderizáramos esto, porque no tenemos nada más en la escena más que ese cubo que hemos hecho. Vamos a poner una especie de suelo y después vamos a ponerle una luz y vamos a renderizar todo, vamos a aplicarle sombras y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues minimizo el editor de materiales, me vengo a esta parte de aquí, a la parte a la vista top, doy otra vez a caja y voy a crear una caja mucho más grande. Y ahora en vez de darle hacia arriba, cuando suelte, voy a dar hacia abajo un poco, para que haga un pequeño suelo. Ahí. Si nos vamos a cualquier vista, podemos ver que ha hecho esa caja ahí. Si la quisiéramos mover, damos al botón derecho, aquí tenemos herramienta mover, rotar, escalar, seleccionar y más. Entonces con mover sobre el eje Y, podemos mover sobre el X o aquí podemos mover los dos a la vez. ¿De acuerdo? Luego en los demás pues igual, el objeto que queramos mover lo seleccionamos, movemos en el eje Y, en el X o en cualquiera de los dos a la vez. Aquí, y en la perspectiva funcionaría exactamente igual, o sea, podríamos mover el eje Z, el eje Y, el eje X o todos los ejes a la vez si nos viniéramos a esta zona de aquí. Por ejemplo, aquí sería el objeto y aquí estaríamos moviendo el objeto este más grande. Aquí nos dejaría mover entre el Z y el X y tal. Bueno, pues ya tenemos un suelo, ya tenemos una caja encima. Vamos a ponerlo un poquito más cerquita para que las sombras no se cuelen por debajo. Vamos a ver. Esto siempre podemos ampliarlo bastante para tener más precisión a la hora de ponerlo cerca. Bueno, pues ahí yo creo que está bien. Y ahora vamos a aplicarle una luz a todo esto. Pues nada, vamos a dar un poquito más hacia atrás aquí. Venimos aquí donde estaban las luces. Nos venimos a Photometric estándar. Seleccionamos estándar y vamos a coger un Target Spot, que va a ser una luz que va a tener un punto hacia el cual podemos dirigir nuestra luz. Ahora vamos a ver, botón derecho para mover la luz, podemos mover el foco de la luz y también podemos mover el objetivo de la luz, donde va a ir la luz proyectada. ¿Veis? De acuerdo, entonces ahora esta luz, por ejemplo, la voy a bajar un poco más para que proyecte las sombras lateralmente al cubo y la subo solo un poquito para que ilumine un poco más la escena de fondo. Ahora, clicando la luz, nos vamos hacia modificar, teniendo la luz, el foco seleccionado, y nos vamos a ir a este desplegable que abre aquí, que pone Shadows, y vamos a darle a On. Y le vamos a dar a Ray Trace Shadows.
ya que estamos utilizando un material Ray Trace, pues vamos a hacer sombras también Ray Traced. Todo muy bonito, todo muy espectacular. Bueno, pues ya tenemos la luz ahí. Ahora vamos a poner también una cámara para que tengamos una visual de lo que vamos a ver. Pues mover una cámara y hacer un traveling a esa cámara para poder mover la cámara y hacer una animación con ella en caso de que queramos. De primera vamos ya como lo tenemos así esto, voy a renderizar un cuadro simplemente para ver cómo queda, y me vengo aquí al render setup, a la configuración de render, y nos sale esta ventanita donde le vamos a decir que aquí, que ya están por defecto en esta zona de aquí, que en la salida de tiempo, que solo vamos a renderizar un single frame, un solo frame. De acuerdo, aquí tenemos opciones para renderizar más, pero vamos a renderizar solo uno, y vamos a renderizar en la vista perspectiva aquí abajo. Entonces, según está, le vamos a dar y vamos a ver qué pasa. De acuerdo, pues veis, nos sale nuestra sombra, nos sale nuestro cubo, nos sale nuestro suelo y el foco tapando toda la zona que tiene de visión. El resto de la zona sale oscuro. Voy a poner otra luz para que veamos cómo cambia rápidamente. Le pongo, vaya luz, target spot, y la pongo desde aquí. La voy a poner desde aquí, la voy a poner ahí, y en esta vista la voy a poner aquí, un poquito más desde este lado. Vamos a ver. Ahí va. Bueno, pues nos venimos al frame, a la perspectiva. Para poder renderizar ese frame tiene que estar seleccionado el frame es la vista que queramos, y le damos directamente a Render Production. Bueno, yo esperaba que saliera otra sombra más por ahí, claro. A esta luz no le hemos puesto que vea las sombras, entonces no salen las sombras. Hay que ponérselo también. O si está puesto. Light Type on, Shadows on, Ray Trace Shadows. Ya está. ¿Veis? Ahora ya sale aquí la sombra. Y ahora le damos a... Y además sale el cubo más iluminado por los dos lados. Y dejando sombras por dos lados, el foco sale también por allí. Bueno, como veis, las luces funcionan bien. Bueno, vamos a seguir, vamos a ponerle una cámara a todo esto. Vamos a poner una cámara, vamos otra vez aquí a crear. Y vamos a las cámaras. Cámara, una con target. Aquí está. Y esta cámara la vamos a poner desde una vista aquí frontal. Perdón, con Z otra vez. Le voy a poner así la cámara. Entonces ahora, para ver lo que está viendo esa cámara, una vez que ya la hemos creado y la podemos mover en el espacio, vamos a ver qué es lo que está viendo. Vamos aquí a la perspectiva, tocamos en perspectiva, sobre donde pone perspectiva, y seleccionamos cámara 1. ¿Veis? Está en la cámara que hemos hecho, la cámara 1. Aquí podemos poner el nombre y ya aquí ha cambiado el nombre también, cámara. Y esto es lo que está viendo la cámara. Si ahora movemos nuestra cámara, podemos hacernos una idea de lo que está viendo su perspectiva. Si nos venimos aquí, por ejemplo, podemos cambiar su posición. Entonces, teniendo ya una cámara, unas luces, un objeto con su textura, vamos a poner otra textura del mismo color. Vamos a hacer mucho más grande el suelo. Utilizamos la escala aquí,
y damos a escalar. ¿Veis? Qué fácil. Escalo todo el suelo y ahora volvemos al editor de materiales y le voy a dar, este color lo voy a pasar aquí y me ha hecho una copia de este color, y aquí simplemente cambio a otro color, en la difusa cambio a amarillo, por ejemplo, y le pongo selecciono el suelo, vale, cambiamos el nombre a amarillo y a este le ponemos rosa. Me estaba dando un conflicto porque veía que tenía dos materiales con el mismo nombre. Entonces ahora está todo el suelo de amarillo y ya podemos hacer un render de un frame para ver qué es lo que pasa, cómo se ve desde la cámara. ¿Veis? Y ahora, para terminar con la animación, ya para animar esta cámara, pues vamos a animarla desde aquí arriba. Y ahora vamos a abrir, vemos aquí abajo, para poder empezar con la animación tenemos que comprender cómo funcionan los frames. Aquí tenemos que por defecto tenemos 100 frames y como veis al moverlo no sucede nada porque no hay ningún tipo de animación ahora mismo hecha en la pantalla. Pues para hacer esto vamos a irnos primero a calcular la duración de frames que vamos a querer. Aquí en Time Configuration clicamos sobre Time Configuration y en Time Configuration vemos todos estos settings. Aquí tenemos el final de la animación, que van a ser 100 frames. Aquí tenemos la cantidad de frames por segundo, que está en 30 y está bien puesto así. Yo por ejemplo lo utilizo así. En el time le vamos a poner 300 frames y vamos a rescalar el tiempo. Ok, de acuerdo. Ahora aquí tenemos de 0 a 300 frames. De acuerdo, bueno, pues ahora cuando estamos en 0 vamos a darle la posición que va a tener la cámara cuando estemos en 0, y para eso tenemos que empezar poniendo aquí, tenemos que clicar sobre esta llavecita. Perdón, tenemos que dar primero aquí sobre Toggle Set Key Mode. Una vez que está Toggle Set Key Mode activado, ya sí nos deja hacer una llave de este objeto que estuviera seleccionado, que en este caso era el cubo. Entonces vamos a eliminar estos fotogramas clave porque no los quiero para nada del cubo, porque el cubo no lo voy a mover. Voy a mover la cámara. Entonces selecciono la cámara. Al seleccionar la cámara, clico sobre Set Key y han aparecido aquí, si movemos esto, vemos aquí que han aparecido unos fotogramas clave. Bueno, pues ahora vamos a dar hasta el final de la animación. Bueno, hasta la mitad. Vamos a hacer una animación en 2 pasos de movimiento de cámara. La cámara se va primero a acercar al objeto. Entonces vamos a acercarnos aquí un poquito más. Hemos llegado hasta el frame 150 y entonces movemos la cámara y en este hacia abajo para acercarnos a él. Ahí está. Vale, pues aquí, una vez que hemos movido la cámara en la posición que queremos, damos al Set Key. Y ahora aquí nos ha creado otro frame, otro fotograma clave. Si vamos hacia atrás, vamos a ver cómo hace ese movimiento, lo tiene grabado entre uno y otro. Y vuelve a esa posición que tiene grabada. Bueno, vamos a ir hasta el final. Y aquí lo que vamos a hacer es mover la cámara hacia la derecha. Ahí. Ahí va. Bueno, pues aquí le vamos a dar otra vez. Le vamos a dar otra vez a Set Case. De acuerdo, entonces ya vamos hacia atrás
o le damos a este botón, Go to Start o Go to the End. ¿Ves? Go to Start, Go to End. Y ya podemos quitar el Set Case, porque ya no vamos a poner más en la animación. Y le damos al Play, seleccionamos la cámara que queremos ver, la animación, y damos al Play. Y bien, ya podemos ver la animación, cómo se hace tranquilamente. De acuerdo. Bueno, pues ahora paramos la animación, volvemos hacia atrás, damos a... Ahora ya tenemos la animación terminada y queremos renderizar esto y queremos hacer un vídeo con todo. Yo os aconsejo que hagáis una secuencia de imágenes y luego lo paséis a un vídeo, porque luego queda más calidad en la reproducción final. Pero bueno, eso queda en vuestra mano. Voy a hacer una renderizado. Voy a aquí donde habíamos elegido antes single, vamos a elegir Active Time Segment de 0 a 300, que son todos los frames que tenemos en nuestra animación. Nos vamos a ir a elegir el tamaño que queramos. Pues yo, por ejemplo, elijo un custom que va a ser 1920 o 1080. ¿De acuerdo? Y ahora, aquí en Save File, vamos a dar Files. Y nos vamos a guardar el archivo como un TIFF, en mi caso. Podéis guardarlo como un AVI y ya está. ¿Veis? Aquí tenéis AVI y tal. Pero yo lo guardo en TIFF para que no me pierda nada de datos. Y le pongo un nombre. Por ejemplo, render. Y al darle a render, al poner el nombre y tal, me sale aquí una opción que pone setup. Y le he dado a render y luego he clicado sobre esto y he vuelto a dar TIFF, pero muy rápido. Entonces me ha aparecido esta opción. Esta opción le damos a setup y yo lo pongo en 16 bit color. Le podemos guardar también el canal alfa en caso de que lo necesitemos. Bueno, pues lo podemos guardar. Yo no lo necesito en este caso. Y vamos a darle a OK, sin compresión. OK. Guardamos. Bueno, ya tenemos todo preparado. Nos va a hacer toda la animación de la cámara y luego podemos asignar un render. Yo en este caso tengo el default, el por defecto, y puedo poner el E-Ray Renderer, Mental Ray Renderer, V-Ray Renderer, pero me parece que no lo voy a hacer. Voy a poner el de por defecto y voy a darle a renderizar. Este proceso pues tardará un ratito, o sea que no lo voy a poner aquí entero los 300 frames. Lo voy a terminar y voy a enseñaros el resultado un poquito más tarde. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya he terminado de renderizar nuestro 3D. Ahora me he venido para Adobe Premiere, Adobe After Effects, donde voy a coger esos frames por separado de la animación y los voy a juntar todos dentro de un archivo MP4. Bueno, pues para empezar creamos un nuevo proyecto. De acuerdo, en el nuevo proyecto vamos a importar material de archivo. Vamos a donde hemos renderizado nuestras 300 imágenes. Cogemos la primera, marcamos secuencia TIFF. Ok, abrimos. Y aquí está ya. Vamos a ver. Vale. Ahora de aquí creamos una nueva composición. 1080, 30 frames por segundo.
aceptamos y metemos dentro de esa composición el renderizado que hemos hecho, que ya nos ha hecho la secuencia desde el 0 a 300 frames. Aquí estarán pues todos esos frames, que aquí pues irá bastante lento y no nos dejará ver de corrido. Una vez que ya lo tenemos, esto ya tenemos todos los frames puestos uno tras de otro, vamos a exportar esto. Vamos a exportar, añadir a la cola de procesamiento, a donde pone sin pérdida nos venimos, y yo en mi caso doy H264. En el caso de que tengamos audio, pues le damos también el audio. Esto, como solo un vídeo, pues no tiene audio. ¿Qué más? La configuración óptima la he hecho un vistazo. Bien, 30 frames por segundo, 1920, todo correcto. Y ahora vamos aquí al nombre del archivo, que lo vamos a mostrar esto. Esto lo vamos a soltar aquí. Vale, de acuerdo, pues aquí ya tenemos puesto el nombre del archivo que va a generar, y ahora nos quedaría dar nada más que a procesar, que pues bueno, no va a tardar mucho tiempo, imagino, y vamos, tardará un minutillo o así. Entonces vamos a pasar el tiempo y os voy a enseñar cómo ha quedado. Para que no os quedéis mirando la pantalla, pues voy a cortar el vídeo y ahora mismo pues os enseño cómo ha quedado todo. Bueno, pues el render ya ha terminado del Adobe Premiere, o sea, el After Effects, y vamos a ver cómo ha quedado el render final de nuestro MP4 en 1080 a 30 frames por segundo. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, mi ordenador está un poco cargadito, entonces esto le cuesta unas veces, pero se ve bastante bien la animación. Mira qué chulada, tío. Muy bien, se ve bastante bien. Imagino que a menos tamaño pues se verá bastante mejor también en mi ordenador. Vamos a hacerlo un poquito más pequeñito para ver cómo corre más rápido. Sí, se ve un poquito más suave. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que me deis un buen like, compartáis y os suscribáis al canal. Si todavía no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal, que así puedo generar un poquito más de contenido de más calidad y más asiduamente, como estáis viendo que últimamente estoy haciendo vídeos más asiduamente. O sea que un saludo a todos y que paséis un buen día. Hasta luego.